centrado en ella. Sí, cuando le cantamos, cuando le alabamos, cuando tú te concentras y cantas con esa concentración y estás creyendo lo que estás cantando, hermano, muchas de las veces eres trasladado a como si pasaras a otro mundo, ¿no? Porque empiezas a sentir la paz y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo que estás cantando. Amén. Así es que, hermano, de esta manera vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cuando esté ahí me contesta con un amén. ¿Ya están ahí? Dice así: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te damos gloria y honra a ti, amado Dios. En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, te hemos alabado y exaltado. Señor Jesús, te rogamos en esta hora, hables tú, Señor, que sea tu palabra, que seas tú glorificado, que sea tu palabra transformando la mente, el corazón, que sea tu palabra, Señor, penetrando y llegando a donde tiene que llegar, conforme al propósito por el cual tú la has enviado, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos y te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, dándole gracias a Dios. Amén. Dice este texto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Sí, Pablo nos llama, el apóstol Pablo nos llama a pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque el pensamiento, hermano, el pensamiento o la mente son capaces de, tu pensamiento, tu mente muchas de las veces definen tu conducta, ¿sí? Tu reacción corporal. ¿Por qué? Porque el pensamiento, hermano, estos pensamientos, el de los cuales está hablando el apóstol Pablo, que pensemos, él nos da un consejo y nos dice eso, pero abajo en el versículo 9 dice: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hacer. ¿Sí? Entonces vemos que no solamente es llevar el pensamiento, sino al traerlo tú al pensamiento, tú lo vas a llevar ¿a dónde? A la acción. ¿Sí? Tú vas a pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque esto, hermano, estaba estudiando yo a través de la ciencia qué significaba y qué reacciones tenía el cerebro, ¿no? Con las cosas que pensamos, con las cosas que decidimos, o en las cosas y decisiones que muchas veces tomamos. Sí, por eso el apóstol Pablo sugiere que pensemos en estas cosas, porque estas cosas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a transformar nuestra manera de pensar. Según la ciencia, hermano, la mente trabaja, por aquí traigo algunos apuntes. Dice que el cerebro aprende por repetición, ¿sí?
Lo que, por ejemplo, si tú lees la palabra de Dios constantemente, tú estás creando en tu cerebro varias, se llama sinapsis, que son conexiones entre tus neuronas y estás generando varios caminos, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué está haciendo, hermano? La palabra de Dios está, hermano, renovando tu mente, tu manera de pensar, tu manera de creer, ¿sí? Entonces el cerebro, hermano, el cerebro aprende, ¿por qué? Por repetición. Si tú, hermano, vamos a poner un ejemplo más claro. Cuando tú quieres fortalecer tu abdomen, ¿qué ejercicios vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vas a fortalecer tu abdomen? Si le quieres dar volumen, si lo quieres hacer crecer, ¿no? O muchas de las veces, si quieres hacer crecer, vamos a poner esta parte, vas a hacer ejercicios que lo fortalezcan. Y entre más lo repitas, más vas a fortalecer ese músculo. Entonces la mente, ¿cómo se fortalece, hermano? ¿Cómo se fortalece la mente? Se fortalece, hermano, a través de pensamientos, vamos a ponerlo así, un ejemplo, positivos o negativos. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona es negativa? Por sus expresiones. Porque cuando tú le propones un plan, vamos a poner un ejemplo, un plan de negocios, un plan familiar, un plan para vivir mejor, vamos a hacerle así, y esa persona es positiva, porque esa persona está buscando la manera de ¿qué? De solucionar las cosas, de que salgan más rápido las cosas, de que salgan más bien hechas. Vamos a hablar de un trabajo, hablando de la casa, tú te organizas como padre de familia, eres positivo, le dices a tu esposa, mira, tú vas a hacer esto mientras yo hago esto, ¿sí? Pero ¿cómo te das cuenta que la persona es negativa? Porque dice, ay no, siempre hay quien dice ya de esas expresiones, ¿no? Ay no, pues ya la intenté yo muchas veces y no sale. Ay no, pues es que yo no puedo. Ah, pues es que yo no soy capaz. Ay, pues es que, y empezamos a hacer esas expresiones. Entonces de tanto repetirlo, pues esa persona se convierte en una persona torpe, por decirlo así, porque ella misma está repitiendo esas palabras, por lo tanto su conducta se convierte en una conducta negligente y negativa. Entonces, a partir de ahí, tú sabes cómo piensa esa persona. ¿Por qué? Por cómo se conduce, por cómo se comporta. ¿Sí? Entonces tú dices, esta es una persona negativa, porque todo lo que se le dice o todo lo que las soluciones que se le dan siempre tiene un pretexto o siempre se niega a hacerlas. Entonces tú dices, esa persona es, ¿cómo? Y no solamente es negativa, piensa negativamente. ¿Por qué? Porque cuando le dicen algo se niega a hacerlo. ¿Por qué? Porque es su manera de ¿qué? Es su manera de pensar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar, hermano? Estoy hablando aquí a través de la ciencia, ¿no? Lo que dice la ciencia. Sí, ahorita vamos a ver, estoy hablando un poquito para referirme un poquito a lo que pasa en el cerebro cuando una persona piensa en lo bueno, ¿no? Sí, hay varias reacciones, hermano. Según la ciencia, hermano, hay se le llama, déjenme le leo aquí poquito, aquí lo escribí. Se llama dopamina. ¿Quién sabe qué es la dopamina? Dice que es, hermano, un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor, hermano? Es aquel que genera esa conexión en las neuronas, es aquel que impulsa, ¿sí? Es aquel que da, hermano, la sensación, dice, de placer, de motivación o de esperanza, ¿sí? Por eso tú puedes notar, hermano, vamos a poner otro ejemplo, cuando una persona se droga y prueba el cristal lo que hace es, hermano, elevarte a un nivel de placer artificial, ¿sí? Cuando tú tienes una relación, vamos a ponerlo así, sexual,
tú tienes placer, experimentas el placer a través de ¿qué? De eso, de la dopamina. Aparecen las conexiones y tienes placer, ¿sí? Entonces cuando una persona se droga o consume cristal, aparece en él esa dopamina y lo lleva artificialmente, porque eso no es algo real, artificialmente a tener mucho más placer que ni cuando está con su esposa o está con una persona en una relación sexual. Entonces tiene placer, pero artificialmente. Entonces expulsa tanta energía, hermano, que cuando se acaba esa energía, ¿qué pasa? Se va para abajo y necesita el cuerpo, por tanto, volverla a consumir, si no, no está en paz. Si tú te pones a analizar y nos ponemos a pensar, ¿qué pasa cuando una persona peca, cuando una persona adultera? ¿Experimenta qué? Placer. Experimenta placer. Entonces esa energía es liberada, por lo tanto el cuerpo vuelve a pedirlo, porque el cuerpo experimentó ¿qué? Placer. Pero esto no es malo solamente, hermano, estoy hablando de lo malo aquí un poquito. Pero esto también sirve, hermano, ¿para qué? Para crear caminos, ¿sí? Esas conexiones. Entonces esa persona, por ende, hermano, necesita volver a probar esa sustancia para volverse a activar, para volverse a sentir bien. Por lo tanto, queda cautivo, hablando espiritualmente, queda cautivo ¿a qué? Al pecado, como lo dijo el Señor, en lo espiritual. Sí, en lo espiritual queda cautivo al pecado. Cuando alguien experimenta el adulterio o experimenta, hermano, la fornicación, estoy nada más poniendo ejemplos, aunque sabe que está mal, aunque sabe que es malo, lo vuelve a experimentar porque tuvo placer, ¿sí? Y vuelve a hacerlo aunque se siente mal. Entonces viene, hermano, viene algo que se le llama la hormona del cortisol. Esta hormona, hermano, se activa cuando una persona siente peligro, ¿sí? Esta hormona se activa cuando hay peligro, cuando sientes peligro. Se activa y es algo normal. Lo que no es normal es que esta hormona se active 2 semanas, 3 semanas. ¿Cómo se activa? De muchas maneras. Te voy a dar otro ejemplo. Se activa, por ejemplo, si a alguien siempre le importa mucho lo que digan de él, está a la defensiva, siempre va a estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque es su manera de ¿qué? De pensar. Y dice, no, pues ahí andan, aunque él sabe que está mal, activa eso y siempre está así, a la defensiva, activa esa hormona. Entonces esa hormona, cuando dura encendida, porque yo pienso así, 2 semanas, 3 semanas, me empieza a dar ansiedad y me empieza a dar depresión, porque yo estoy con mi manera de pensar, con mis pensamientos, estoy activando ¿qué? Esa hormona. Por lo tanto viene ¿qué? La ansiedad y viene la depresión. Pero todo empieza ¿dónde? En la mente, porque yo así pienso. Y aunque yo sé que estoy mal, yo siento que hablan de mí y dicen, no, pues es que mira, allá hablan de mí y allá hablan de mí y se expresan así de mí. ¿Por qué? Aunque sabes que estás mal. Muchas veces, hermano, en el cristianismo, ¿cuántos sabemos, hermano, lo que es bueno y lo que es malo? Lo que aprueba a Dios y lo que no aprueba a Dios. Pero más sin embargo, muchas de las veces hacemos lo malo y ahí viene la culpa. Entonces, a través de la culpa, ¿qué pasa? Empezamos a caer en la depresión y en la ansiedad, hermano. Entonces, vemos, hermano, que esto se activa, pero es por las maneras que tenemos de pensar. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? Ahora muchos vamos a caer en cuenta. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? Las grandes masas y los poderosos, hermanos, saben esta verdad, porque tú crees que ellos no saben de la ciencia. Ellos saben de la ciencia y saben qué pasa en el cerebro cuando ellos transmiten noticias negativas. Cuando ellos anuncian noticias negativas, no, pues que ya se enfermaron allá, que ya se enfermaron acá. Mira, hermano, yo vi un caso real, así con mis propios ojos, de una persona que estaba sana, pero de tantas noticias que miraba se sentía enferma.
¿Pero por qué era, hermano? Porque ella estaba creyendo ¿en qué? En las noticias, en lo que decían en los noticieros. Entonces eso influye en todo el mundo, hermano. Tú puedes notar cuando hay cosas así, cómo esas noticias influyen. ¿Dónde? Influyen en nuestra manera de pensar. Entra el temor, entra el miedo y entra la esclavitud. En cambio, hermano, la palabra de Dios abre caminos. Ahora te voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo es que aprende la mente, hermano? Tú has notado, vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que este caminito un tiempo estaba abierto, así de a tiro abierto? Y pasaba la gente ya normal, ¿no? Empieza a pasar la gente, empieza a abrir camino y se empieza a ver que por ahí pasa gente. ¿Por qué? Porque pasa repetitivamente. Pero cuando tú empiezas a ver que cierran el paso y ya no pasa gente, ¿qué pasa? Se empieza a enyervar y ya no se ve el caminito. Así es el cerebro, hermano. Cuando tú empiezas a pensar positivamente, las neuronas empiezan a crear un camino, conexiones diferentes y te llevan al bien. Hasta se refleja en tu cuerpo, ¿sí? Porque cuando tú piensas negativamente, ¿no has notado a veces que te duele acá cuando te estresas? Que tu cuerpo se resiente. Cuando te deprimes, tu cuerpo tiene reacciones. Pero cuando tú piensas positivamente ante la adversidad, hermano, tu cuerpo también lo siente. Aunque estés pasando una adversidad, vamos a poner otro ejemplo, y tú meditas en la palabra. En vez de meditar en tu propio pensamiento, meditas en la palabra. Ves la circunstancia difícil y dices, ¿sabes qué? Esta situación está imposible. Porque llegan situaciones a nuestras vidas, hermano, que prácticamente decimos, no sé cómo le voy a hacer. No sé cómo le voy a hacer para pasar esta situación. Para pasar esta situación que me está pasando, ¿cómo le voy a hacer? Humanamente hablando, no hay salida. Pero si tú te vas a la escritura y meditas en ella, que es lo que manda la palabra, lo que manda el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice que la palabra que hace, hermano, renueva ¿qué? Nuestra mente. Entonces cuando tú vas a la palabra y lees, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y meditas en ella, y meditas en ella, y meditas en ella, y vuelves a meditar en ella. ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? Te vas a levantar de ahí y vas a confiar en la palabra de Dios ante cualquier situación, hermano. Y eso va a generar en ti que te levantes, que camines, que siempre creas en el Señor, y te va a fortalecer y vas a salir de esa situación, hermano, sin enfermedad. Porque a veces de tantos problemas la gente, ¿qué pasa, hermano? Se enferma. Se enferma, hermano. Se enferma, ¿por qué? Porque no medita en la palabra. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes perdón, por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto y lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, ¿qué dice? Si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero no solamente es pensar. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos conocen a un futbolista llamado Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos lo conocen? Muy disciplinado. Y te voy a poner ese ejemplo. Aunque en algo está equivocado, ¿verdad? Pero él lleva a su mente. Yo lo vi en una entrevista y que le preguntan y dice, yo soy el mejor del mundo. Él dice así. Dice, y aunque los demás digan que no, yo en mi mente, él así lo dice, en mi mente, aunque para los demás no, yo soy el mejor del mundo. Pero después tú lo ves, hermano, y tú no lo ves por ahí comiendo sabritas, comiendo refresco, no. Lo que él piensa, lo ejecuta. Amén. Lo que él piensa lo lleva ¿a qué? A la ejecución. ¿Cómo? Disciplinando su cuerpo, disciplinando su mente. Y el cristiano, ¿qué tiene que hacer, hermano? Disciplinar su mente. Disciplinar su mente, hermano, trabajar su mente. ¿Pero para qué? ¿Dónde? ¿Dónde la debe trabajar? En la palabra, en la meditación. La misma ciencia dice, hermano, que han investigado, fíjate bien,
cuando nosotros dormimos, ¿por qué necesitamos el sueño? ¿Por qué necesitamos dormir? Para que el cerebro se reorganice, ¿sí? Necesitamos, más que darle un descanso, el cerebro se reorganiza, hermano. ¿Por qué? Porque en el día, ¿qué es lo que pasa? Lo trabajamos. Aquellos que no lo trabajan, pues todavía lo tienen nuevecito, ¿verdad? Perdón, una pequeña broma. Pero no, hermano, volviendo en sí. Cuando tú trabajas tu cerebro y piensas diario, tomamos decisiones, diario pasamos dificultades, tenemos que hacer una cosa, tenemos que hacer otra y trabajamos nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces cuando tú duermes, ¿el cerebro qué? Se reorganiza. Según los estudios, cuando una persona medita o cuando una persona ora o hace algún, según la ciencia, algo espiritual, dicen que pasa algo similar, hermano. Entra en un estado de reorganización. Cuando esa persona entra en oración, yo lo he experimentado, ¿verdad? Cuando entramos en oración profunda y entramos a la presencia de Dios, sentimos una paz, sentimos una tranquilidad que hasta parece, hermano, que no tenemos ningún problema y no quisiéramos salir de la presencia de Dios. Entonces, muchas de las veces, hermano, no investigamos, y no solamente es en lo religioso. Según la ciencia, y tú lo puedes buscar donde tú quieras, el perdonar es mucho mejor, hermano. Las estadísticas dicen que aquellos que perdonan pueden dormir en paz, tienen un sueño profundo, no padecen de ansiedad y no padecen de enfermedad. De lo contrario, las personas que viven llenas de rencor no pueden dormir bien. Constantemente, hermano, se despiertan, padecen de ansiedad, padecen de depresión. ¿Por su manera de qué? ¿Por qué, hermano? Porque coincidimos una verdad y el cerebro no se da cuenta. ¿Cómo es esto? Yo puedo, hermano, en mi pensamiento decir, esta es la verdad, aunque sea una mentira, y el cerebro lo va a tomar como una verdad, aunque sea una mentira. ¿Sí? Tú vas a capacitar tu cerebro en ese pensamiento, lo vas a disciplinar para lo malo, porque el cerebro también se disciplina para lo malo, y empiezas a formar corrientes en tus neuronas, empiezas a abrir caminos malos, negativos, y eso lo empieza a resentir ¿qué? Tu cuerpo. Ahora, tomemos un ejemplo bíblico. ¿Cómo es que Dios transforma la mente del ser humano? Hay un texto que nos dice, al que cree, que dice, todo le es posible. ¿Cuántos creen a esa palabra? Al que cree, todo le es posible. Entonces, una persona de fe es mucho más sobresaliente que una persona negativa y que no tiene fe. Y no solamente no me refiero nada más, hermano, a la vida, me refiero hasta en la salud. ¿Cómo es esto? Cuando tú tienes fe y esperanza en la palabra, hermano, el hermano Maya nos predicaba un poquito de esto, la esperanza, la vida después de la muerte, la cual nos prometió el Señor, que nosotros tenemos esperanza, ¿sí?, de vida eterna. Entonces, cuando nosotros vivimos esta vida, tú la vives para el Señor, porque sabes que un día estarás con Él y tienes esa esperanza, porque Él lo prometió. Él, que es el creador, sabe todas las cosas, hermano. Sí, Él es el creador y Él sabe cada una de las cosas, cómo nos creó, para qué nos creó, cómo trabaja nuestra mente y nuestro cerebro. No por nada Pablo está diciendo y dando estos consejos a los filipenses. Sí, en Romanos, por ahí vamos a ir a Romanos capítulo 12. Versículo 2. Cuando esté ahí me contesta con un amén. Romanos capítulo 12, versículo 2.
dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice? Agradable y perfecta. Sí. Renovaos, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes mismos comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si yo, por ejemplo, yo me declaro, hermano, o hasta es más, si yo le digo a un hijo: ¿sabes qué, hijo? Eres un inútil. O yo mismo digo: no, pues yo no sirvo para nada. No, pues yo esto. No, pues yo soy un drogadicto. No, pues yo soy. Tú mismo, con tus propias palabras, tú estás declarando a tu misma mente y a tu mismo cuerpo que tú eres así. O a un hijo, si tú le dices a un hijo: eres un menso, eres un inútil, de tanto que le dices, ¿qué va a pasar con él? Él se la va a creer. Y la vida no la va a poder afrontar, sabiendo que Dios le da herramientas, hermano, que tú puedes formar un carácter en tu hijo, un carácter de sobresalir, un carácter, hermano, de seguir a Dios y de servirlo. En una ocasión, hermano, hace poquito, estudiando el tema y analizando eso, pasó un muchacho, estaba enfermo, por no decir nombres. Estaba enfermo y estaba trabajando, pero estaba enfermo. Se subió al techo y de repente bajó con los ojos ya bien llorosos y decía él en sus palabras: ya estoy bien, ya estoy bien. Yo me quedé pensando, como que oró, o hizo algo, pero hizo algo, uno sabe, ¿no? Y decía: no, ya estoy bien, ya ando bien. Y ya se empezó a trabajar, y él con sus palabras, él decía: estoy bien, y empezó a trabajar normal. Otro pudo haberse ido a su cama a dormir, ¿no? Y decir: no, pues ¿sabes qué? Estoy enfermo. Y declararse enfermo y quedarse enfermo. Amén. Pero él no, siguió trabajando. Y ya acabó el día y le dije: oye, ¿pero qué hiciste? ¿O por qué dijiste que ya andabas bien? Dice: no, es que me subí allá arriba y empecé a orar. Y sí, vomité bien hartas flemas. Y dice: y empecé a orar y me sentí bien. Y de ahí yo dije: ya estoy bien. Y se sintió bien y se curó, hermano, y siguió adelante. Pero ¿qué notas tú ahí, hermano? Tú notas fe, tú notas convicción, porque no solamente oró, lo llevó a la convicción. Entonces, cuando tú ves que eso lo lleva a la convicción, lo lleva a la ejecución, porque él pudo haber orado y decir: no, pues me sigo sintiendo igual, e irse ¿a dónde? A dormir. Pero él accionó, porque la fe, ¿qué es, hermano? La fe va acompañado ¿de qué? De las obras. Porque sin fe y las obras van ¿qué? Van acompañadas. No puedo decir yo tener fe y no tener obras. Tengo que tener obras y tengo que tener fe. Van de la mano. Cuando tienes fe, accionas. ¿Sí? Entonces, voy al ejemplo bíblico donde me quedé, perdón. Ese ejemplo bíblico, tú puedes ver al apóstol Pedro. Tú puedes ver la mentalidad que él tenía cuando conoció al Señor. ¿Cuál era esa mentalidad? Pedro era un hombre que era impulsivo y además agresivo. ¿Sí? Tú notas cuando aprenden al Señor, cuando van por él, ¿quién fue el que se levantó? El apóstol Pedro. Tanto que sacó una espada y le cortó la oreja a un guardia. ¿Cuál era su manera de pensar? Que las cosas se arreglaban con espada. Y el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mata, ¿qué dice? A espada muere. Pedro cometió muchos errores, hermano, pero tú vas viendo el cambio de mentalidad, cómo la palabra, cómo los errores, porque aún los errores nos ayudan, hermano. Cuando cometes errores, también te ayudan a aprender, te ayudan a ser mejor. Cuando lo tomas positivamente. Cuando lo tomas negativamente, pues siempre te vas a estancar donde mismo. Pero el apóstol Pedro
Tú lo ves más adelante, cómo se levanta con una seguridad y predica la palabra, vuelve a cometer errores después. Pero tú lo ves, su mentalidad a qué nivel fue transformada por Cristo, tanto que murió en la cruz, como nos lo explicó el hermano Hugo cuando predicó aquí. Tanto su mentalidad cambió que se convenció, y que después de no haber ido a la muerte con el Señor, después fue la muerte y murió en una cruz como el Señor, aunque de cabeza. Tú puedes notar, hermano, qué cambio de mentalidad hubo en él. O ahora otro ejemplo, el apóstol Pablo, tú notas un cambio de mentalidad cuando tiene un encuentro con Cristo. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Cristo? Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, hermano, haz de cuenta que te hacen esto. Tú piensas de una manera y haz de cuenta que Él te cambia todo el panorama. ¿Sí? Cuando tienes un encuentro con Cristo, tú tienes una meta o muchas metas, tienes muchas cosas por delante, muchos pensamientos. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor, hermano, cambia radicalmente tu manera de pensar. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, dice ahí, hermano, te voy a leer algo que dice ahí. Cuando tú cambias tu manera de pensar, cambias también tus decisiones. ¿Sí? Ahora decides ya no pecar. Ahora decides ya no más pecado. ¿Por qué? Porque Cristo cambió eso. Personas, hermano, han quedado dañadas por la drogadicción. Su cerebro muchas de las veces ya queda dañado. Pero al día de hoy yo sigo creyendo, hermano, que aún hay esperanzas para ellos. Porque aún la misma ciencia anteriormente la ciencia no creía, hermano, que las neuronas volvieran a brotar o se volvieran a renovar. Pero hay estudios hoy científicamente que dicen que las neuronas, después de la repetición, después, hermano, de fortalecerla, después de un pensamiento positivo, después, ¿por qué crees, hermano, que existen las terapias? Porque a través de las terapias muchos empiezan a volver a conectar su cerebro y empiezan a volver a recordar lo que hacían. Pero eso pasa para una persona que, fíjate bien, que cree, que es positiva. Fíjate, aunque no, vamos a poner un ejemplo, que no cree en Dios, por decirlo así, pero esa persona tú la ves que tiene una actitud tan positiva que tú lo ves como se va levantando por la actitud que él tiene y por cómo su cuerpo su mente se vuelve a reprogramar, empieza a volver a generar neuronas y empieza a establecerse normalmente. Pero cuando una persona, aún en esas circunstancias negativas, hermano, pues ni cómo ayudarle, hermano. Imagínate aquel que cree en Dios. Si te estoy hablando de una persona positiva que no cree en Dios, ahora imagínate un creyente, hermano. Hemos escuchado testimonios, hermano, de personas cómo han sanado. El caso más constante fue el hijo del hermano de Pénjamo, y aún otros más que van surgiendo. Pero tú puedes notar cómo es, hermano, que cada uno de nosotros, con nuestra manera de pensar, activamos mecanismos en nuestro cerebro positivos o negativos. Ahora, una persona que tiene ansiedad necesita medicamento. Voy a hacer una pregunta. Una persona que tiene ansiedad necesita medicamento. Fíjate, hermano, he conocido yo 3 casos, a lo mucho en el caminar o más, gente que tomaba medicamentos para la depresión, medicamentos para la ansiedad, y el día que tuvieron un encuentro con Cristo, hermano, se deshicieron de todo su medicamento y nunca más lo volvieron a probar. Fueron personas totalmente normales. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, ir a la oración. Necesitamos ir a los pies del Señor, porque Él es el que sana, Él es el vacío, Él es ese que llena ese vacío.
que la gente empieza a sentir. Entonces, hermano, para las personas que tienen ansiedad es por la mentalidad que tienen, ¿sí? Es por el pensamiento que tienen. ¿Por qué? Porque el pensamiento constantemente está ¿qué? A la defensiva, a la defensiva. Entonces eso provoca la depresión, hablándolo desde la ciencia. No lo estoy hablando espiritualmente, pero espiritualmente, hermano, cuando tú vas a Dios, nosotros sabemos que ahí encontramos la paz que necesitamos. Reestructuramos, hermano, y estructuramos a través de la oración nuestro pensamiento, y Dios nos lleva a la solución, nos lleva a la salida. ¿Cuántos han tenido problemas que no hayan la salida, hermano? Pero cuando tú vas a Dios y meditas en la palabra y meditas en lo que tienes que hacer, Dios te da la solución. Dios te da la solución, hermano. Por eso el apóstol Pablo y por eso también el Señor Jesucristo dicen que no nos afanemos por el día de mañana. Híjole, hermano Lupe, no nos pertenece. ¿Por qué? Tenemos que vivir el día de hoy, ¿sí? Porque el día de mañana solamente Dios nos puede ayudar, solo Dios nos puede sustentar. Y vivimos, hermano, muchas de las veces vivimos estresados por el mañana. Vivimos estresados por el mañana y ni siquiera sabemos si vamos a llegar el día de mañana. Mientras tanto, vivamos el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, porque cada día, dice, trae su propio mal. Ahora te voy a dar otro texto bíblico, dice Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, versículo 7, si no me equivoco. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Ya están ahí? Dice, porque ¿cuál es el pensamiento? Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es él. Sí, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Fíjate bien, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, si tú ves a una persona, es lo que te decía hace un rato, negativa, cuando tú ves ese pensamiento, tú ves esa conducta, así piensa, ¿sí? Porque así como dice Proverbios, tal es su pensamiento, así tal cual es él, ¿sí? Entonces, ahora te voy a dar otro texto, dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Ya está ahí? Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú recorres los caminos del Señor, los pensamientos, cuando tú meditas la palabra, en vez de en el problema, porque cuando tenemos un problema, ¿en qué debemos meditar? ¿En el problema o en la solución del problema? Hermano, cuando tú hermano empiezas a tener problemas, tienes que meditar en la solución del problema. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado la capacidad y la sabiduría para darle salida al problema. Pero ¿qué pasa? Debemos de meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué va a hacer, hermano? Te va a dar la salida, te va a dar el consejo,
y sobre todo, hermano, te va a dar la salida al problema. Pero si tú meditas en el problema más que en la solución, más que en la palabra, tu cuerpo lo va a empezar a resentir. ¿Cómo que tu cuerpo? ¿Por qué? Porque vas a empezar a estresarte, vas a empezar a desmotivarte, vas a empezar a pensar que no hay solución. Tú notas, hermano, el ejemplo del profeta Elías. ¿Qué pasó con el profeta Elías? El profeta Elías, después, hermano, después de haber tenido una victoria grande de fe, llega Jezabel y lo amenaza de muerte. ¿Y qué es lo que hace él? Va y se esconde y se enfoca ¿en qué? Se enfoca en el problema. Se enfoca en el problema y se esconde y empieza a tener miedo. Hasta que viene el Señor y dice: ¿qué estás haciendo ahí? Esa no era la meta, ese no era el propósito, ese no era el camino. ¿Por qué? Porque este varón se atemorizó ante la circunstancia, ante el problema. Entonces tú puedes notar, hermano, que aparentemente no pasa nada, pero sí pasa, hermano. Cuando nosotros, hermano, no meditamos en la palabra, cuando nosotros no nos reconfortamos en ella, hermano, terminamos en un descuido espiritual grave y terminamos tejiendo los caminos como los que pensábamos antes. Sí, porque cuando viene Cristo a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cambia nuestra manera de pensar y empieza, como te lo dije hace un rato, empiezas a abrir un camino y empiezas a pasar por ahí y tu manera de pensar cambia. Pero cuando tú dejas de meditar en la palabra y empiezas a meditar en otras cosas, ¿qué es lo que está pasando? Pues esos caminos que habías dejado empiezan a abrirse otra vez, esas conexiones en tus neuronas, y empiezas a dejar entrar aquellos caminos que ya tus neuronas ya no se contactaban, se vuelven a abrir y empiezas a cerrar la entrada ¿a qué? A las conexiones que ya te había dado Dios en tu cerebro, esas conexiones que te daban paz, esas conexiones que te llevaban a la verdad y que nadie te movía de ahí. ¿Pero por qué? Entonces fíjate bien, así de poderosa es la palabra de Dios en nuestro cerebro, en nuestra mente, hermano, que nos ayuda para bien. Ahora, el pensar también negativamente también te trae mucho mal, hermano. También te trae mucho mal. El no perdonar también te trae mucho mal. Te trae mucho mal, hermano. Y no te lo digo yo, es más, ahora te lo estoy hablando según la ciencia. Ni siquiera es según la palabra, aunque la palabra es la más importante y es la que debemos de obedecer sin titubear. Aún la ciencia comprueba, hermano, que perdonar nos hace bien. Yo recuerdo a mi hermano Panchito, ¿no?, que nos testificaba aquí y decía él que él sentía un alivio tremendo, que ya le habían perdonado la deuda de Infonavit. Imagínate qué liberación de dopamina, dice ahí el hermano Panchito, ¿verdad? De alegría, de gozo, de esperanza, de confianza en el Señor. Ahora, ¿qué necesita? Seguir trabajando esa confianza, porque si no, un día se nos olvida lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces tú notas, hermano, tú notas que cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos meditar en la palabra de Dios para ser transformados, para caminar en este mundo y para perseverar en el camino de la fe. Necesitamos la poderosa palabra de Dios para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestras familias, para guiar, hermano, aún, hermano, la gente que va llegando de una manera correcta, de una manera en la cual tengamos temor de Dios, porque eso es lo principal, que cuando tú tomas una decisión
la tomes con el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Y a través de ahí tomamos esa escritura, nos sostenemos en ella y eso nos fortalece. Y eso nos va llevando a un buen puerto, a caminar, hermano, según la palabra de Dios, a disciplinar nuestra mente. ¿Qué necesitamos? Disciplinar nuestra mente según la escritura. Dios, hermano, nos ha dado, y ahora que lo explico así, hermano, tenía tiempecito así, poquito que lo estaba estudiando, ahora lo entiendes mucho mejor. Cuando tú te pones a estudiar, ahora notas que las palabras de Pablo no son simples palabras, son palabras que llevan a la profundidad del ser humano. ¿Cuántos hermanos de aquí todavía padecen ansiedad o depresión? ¿Cuántos de aquí creyentes regresan a los mismos pensamientos de antes? Fíjate bien, en una ocasión a mí me pasó, hermano, que yo tenía un pensamiento donde yo dije, pues este pensamiento de rencor a mí ya se me había pasado. Yo decía, esto yo ya lo perdoné. Y resurgió otro, ese mismo pensamiento, hermano, el cual tuve que luchar contra él, porque me estaba otra vez llenando de rencor, me estaba otra vez llenando, hermano, de algo que no quería, yo no lo quería. Y tuve que luchar con la palabra y decirle al Señor, Señor, yo no quiero esto. Y empecé a meditar en la palabra, hermano, a luchar contra ello, porque muchas de las veces esos pensamientos entran así, hermano. Y si tú los dejas que fluyan, esos pensamientos te acaban, te llenan, hermano, de amargura, te llenan de rencor. Pero la palabra nos manda y nos demanda, hermano, que meditemos en la palabra de Dios. Santifícanos en la verdad. ¿Qué dice la escritura? Dice el Señor, porque tu palabra es la verdad y su palabra santifica a aquel que la practica. Su palabra libera a aquel que la vive. Su palabra, hermano, cuando tú tienes fe y cuando entras en ese proceso, hermano, es capaz de cambiar una mentalidad, una familia, generaciones y generaciones. ¿Por qué? Porque aquel hombre de pensar así ahora piensa diferente. Aún, hermano, cuando tú emprendes algo necesitas fe y necesitas creer. Aún en el diario vivir, cuando alguien es persistente, cuando alguien es aferrado, tú ves que le va bien. Porque esa persona se aferra, porque esa persona es positiva, porque esa persona trata de hacer mejor las cosas y trata, hermano, de escuchar consejo. ¿Por qué? Porque es Dios, hermano. El más grande ejemplo, y con esto cierro, el Señor Jesucristo en el Getsemaní, hermano, cuando tú lo analizas así, Él experimentó una ansiedad y un temor inmenso en su cuerpo, porque Él sabía que lo iban a azotar. Él sabía, hermano, que lo iban a matar. Y empezó a entrar y dijo unas palabras muy clave: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, su cuerpo experimentó una sensación fuerte de ansiedad y de dolor. Pero ¿cómo logró salir de ahí? Tú te pones a analizar cómo logró salir de esa situación. Cómo de un momento a otro, que Él se postró a orar 3 veces, ¿cómo te explicas que la tercera se levanta? Yo me lo imagino así, ¿no? Yo me lo imagino así, que se levantó, limpió sus lágrimas y dijo: vamos, totalmente convencido, totalmente decidido a ir a la cruz, a hacer la voluntad de Dios. Pero Él en sus oraciones decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Si puedes pasar esta copa, este dolor, sin que yo lo beba. Si quieres no voy a la cruz.
Él en sus oraciones, en su humanidad, hermano, en lo que él sentía en su cuerpo, las sensaciones, la tristeza, el dolor, la ansiedad, cómo tomó el dominio de ese cuerpo, hermano. Porque la palabra nos dice que llevemos todo pensamiento, ¿qué dice? Todo pensamiento lo llevemos cautivo a Cristo. Cuando un pensamiento, una mentira se presente delante de nosotros, combatirla con la palabra de Dios y decir: este pensamiento no viene de Dios, este pensamiento no es de Dios. Meditas en la palabra y lo llevas cautivo ante Dios y le dices: yo no quiero esto porque esto no es mío. Lo llevas cautivo, lo combates en la meditación, en la palabra de Dios. Entonces el Señor en su oración decía: si quieres, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, no quiero ir a la cruz. Pero Él dijo una palabra clave, dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se levanta totalmente confiado después de una oración tremenda y dice: vámonos, porque ya está cerca el que me entrega. Totalmente decidido, hermano, tomó el dominio de su cuerpo. Entonces, ¿qué te dice esto, hermano? Que la meditación de la palabra, que la oración profunda delante de Dios nos van a dar la victoria en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier dificultad. La palabra de Dios y la presencia de Dios, la oración, nos van a dar la victoria, hermano, y van a llevar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a sujetarse ante la voluntad de Dios. Porque aún hay gente que dice: no, pues yo así soy. Y en su mente, fíjate bien, aunque ellos no lo dicen, en su mente ellos ya están programados y ya están programados diciendo: no puedo. Aunque no lo dicen así literalmente, en su mente ellos ya están programados. Su mente y su cerebro ya están programados y dicen: no puedo contra eso, no puedo contra la droga, no puedo contra el alcohol, no puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar esto. ¿Por qué? Porque su mente ya se programó. Su mente ya se programó. Pero Dios, hermano, cuando tú vas a Dios, Dios rompe esa programación y te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y esta frase que dice Pablo se queda grabada, una frase se queda grabada totalmente en el cristianismo. Porque ahora no es: tú eres mejor, tú todo lo puedes, como es la motivación allá afuera. No, a un Cristiano Ronaldo, ¿no? Que aunque es fuerte en su motivación, en su mentalidad, le falta algo, le falta Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo Jesús. Por eso no digas: yo todo lo puedo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces imagínate, hermano, si mi hermano se alegró por un perdón de una deuda, imagínate aquellos que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, aquellos que se nos liberó una deuda de pecado, aquellos que habíamos pecado contra Cristo y nos perdonó esa deuda tan inmensa. Hermano, sentimos un fervor y un gran gozo y una gran alegría y una gran gratitud por Cristo, porque Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Y hoy tú y yo lo podemos entender. Él nos libró. Fíjate bien y escúchalo bien: ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos de la droga, ya no somos más esclavos de la depresión, ya no somos más esclavos del miedo, ya no somos esclavos, somos hijos. Somos libres por la palabra de Dios y porque Él se sacrificó en la cruz del Calvario para liberarnos. Hoy quiero invitarte, hermano, quiero invitarte a que no digas: no puedo. Hermano, en tu mente y en tu corazón
Confía en la palabra de Dios y dile: Señor, en ti todo es posible. Voy a salir de aquí por tu palabra, porque yo creo en ti, porque al que cree todo le es posible. Voy a salir de ahí, porque si aún la ciencia dice esto, cuanto más tu palabra, que es verdadera, viva y eficaz. Yo te invito, queremos esta noche, hermano, confiando en una totalidad en la palabra de Dios. Que si estás enfermo, que si tienes problemas, que si tienes dificultades, que si has caído en un pensamiento erróneo, vengas el día de hoy y que confíes en una totalidad de Dios y le digas: Señor, todo lo puedo en ti, todo es posible para ti. Yo creo, Señor, que tú me puedes sacar de este lugar de tinieblas. Yo creo que me puedes sacar de ese lugar donde me encuentro. Pero confíe en Dios, hermano. Eso le va a ayudar en una totalidad. Y por último, hay un caso, hermano, donde un varón decía, precisamente era un doctor cristiano. Él decía que había personas que eran sanadas y muchas se curaban de su enfermedad por su actitud, hermano, por cómo ellos ante la enfermedad, la actitud que tenían. Y muchos clamaban a Dios y él escuchaba cómo clamaban a Dios y cómo muchos sanaban en un hospital. Y dice él en su testimonio, dice: y hubo otras que no se curaron de su enfermedad, pero sanaron. Y dice: ¿cómo que sanaron? No es lo mismo curar que sanar. Dice: sanaron el alma, porque aceptaron aún en su enfermedad y partieron con una total alegría. Tú ves el cambio, aún aunque están enfermos, tú ves su actitud y notas que aún en su enfermedad la han tomado positivamente, porque Dios sana el corazón. Y aunque ellos partieron, sanaron. Porque hay gente que se enferma, hermano, y dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, hermano, Dios nos llama a confiar en Él, aún en la adversidad y aún en la dificultad. Vamos a orar y vamos